Tenemos a Héctor Balcácer, el médico infectólogo internista. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Primero que nada, desear al pueblo dominicano un feliz inicio de año. Creo que, al igual que cada año, inicia con muchas esperanzas y con mucho deseo de que las cosas salgan bien. A nivel de situaciones, de casos, ¿qué es lo qué nos espera el 2024? Bueno, vemos que en diciembre o las últimas semanas de diciembre, muchos casos de gripe, febriles y todo eso, la mayoría de las emergencias abarrotadas y también muchos medicamentos relacionados en esa área. Como dicen en los barrios, o el romo cura todo eso. Bueno, y con estas, obviamente con estas fiestas, esta aglomeración de personas, es normal o puede ser que esto aumente, ¿verdad? Estos casos. Miren, lo primero que hay que colocar es en contexto doctor, pero antes que nada, un buen año para usted. Gracias, igual. Entonces, nada, continuamos. Miren, lo primero que hay que colocar en contexto, y el contexto es que antes de que finalizara el año, el Ministerio de Salud Pública hace un llamado, una alerta epidemiológica en el cual da a conocer al pueblo dominicano dos cosas. Primero, que todavía se mantienen circulando 5 agentes virales, los cuales el Ministerio de Salud Pública desde mayo de este año ya había notificado la presencia de los mismos. Influenza A, influenza B, virus sincitial respiratorio, adenovirus y coronavirus, el cual los casos habían disminuido. Pero dentro de ese comunicado, el Ministerio de Salud Pública señala que hay una variante de interés circulando en República Dominicana, la cual en este momento representa un poco más del 50% de todos los casos nuevos que están ocurriendo en territorio norteamericano y en Europa, así como en algunos países de Latinoamérica. Estamos hablando de una subvariante de Omicron que se conoce como JN.1. Esta subvariante de Omicron tiene una característica, es que tiene una facilidad de contagio extremadamente alta. Por eso cuando ustedes plantean qué se espera para este 2024, lo primero que hay que decir es que durante todo el mes de enero y posiblemente parte y quizás finales de febrero, pudiéramos tener todavía un incremento de casos. ¿Cuál es la realidad? Que luego de estas fiestas del 31 es muy probable que vamos a tener un incremento de casos posiblemente a partir de mañana miércoles o a partir del jueves, ya que sabemos que el periodo de incubación de este agente infeccioso habitualmente de 3-4 días, 5 generalmente como máximo, a pesar de que pudiera durar hasta una semana. Pero la realidad es que todas las personas que estuvieron compartiendo en esta fiesta del 31 y que hoy día primero están entre abrazos, besitos y muchas felicitaciones desde el punto de vista presencial, posiblemente en los próximos días. Y en los próximos días, si comienza un cuadro respiratorio, pudiera ser, doctor, la presencia de la JN.1. Antes de cerrar el año, salió una noticia que, bueno, aquí la comentamos un poco hasta medio en risa, porque decía que alguna gente se estaba absteniendo de vacunarse para no dejar de beber la fiesta de Navidad. Es posible entonces que así como hay gente más con potencial de ser afectado, también haya mucha gente que acuda esta vez a vacunarse. Miren, la realidad es la siguiente. Vimos en redes sociales, incluyendo un neumólogo amigo, no voy a decir el nombre, quien puso en sus redes sociales: no se vacunen hasta que no lleguen las nuevas vacunas. La realidad es que hoy en día se sabe que las nuevas vacunas que están disponibles en Estados Unidos, que se conocen como vacunas monovalentes, brindan una protección superior a las vacunas que tenemos disponibles en República Dominicana. Sin embargo, también ya hay muestras que nos enseñan que el tener un esquema de vacunación completo con las vacunas tradicionales o antiguas, si se quiere llamar de esa manera, que son las que tenemos disponibles en este momento en República Dominicana, disminuye hospitalización y disminuye muerte. Entonces, ¿qué ocurre? El llamado tiene que ser aplicarse las vacunas, completar su esquema. Y cuando hablamos de completar esquema, lo decimos siempre: 3 dosis en los pacientes que son población general, personas jóvenes que no tienen grandes síntomas, que saben que si padecen la enfermedad van a tener pocas complicaciones, y 4 dosis mínimas en aquellas personas que tienen alguna condición especial o que tienen más de 60 años, como ha señalado el ministro de Salud. Sin embargo, con esta variante hay que llamar la atención. Cuando usted dice 3 y 4 dosis, sí, en una apuesta,
Es decir, usted se está refiriendo a la cantidad que... A la cantidad de vacunas que una persona debe tener en total. Mire. ¿Y cómo debe estructurarla? Excelente. La primera vacuna, recuerde que es la dosis 0 al mes, y la otra se aplica entre 4 y 6 meses luego de haberse aplicado la segunda dosis. Posterior a esto, la cuarta dosis se aplica entre 4 y 6 meses, similar a lo que fue esa colocación de la tercera dosis. Hay que llamar la atención de que en este momento en los Estados Unidos, que es el país de la cifra, el país de los números, se estima que el 97% de la población en territorio norteamericano ya tiene algún tipo de defensas contra el coronavirus, fruto ya sea de la vacunación o de haber padecido la enfermedad. Y es un número que quizá pudiéramos extrapolar a nuestro territorio. La realidad es que en este momento algo que llama la atención de esta subvariante de Omicron, conocida como JN.1, es que esta variante no está provocando formas más graves que las anteriores. La sintomatología es muy similar a un cuadro respiratorio con una salvedad. Las edades de hospitalización se han movido, mientras con las variantes originales las edades de hospitalización eran 60 años en adelante. En todas partes del mundo se ha movido a 70 y a 80 años. Lo que quiere haber dicho que en este momento, más que nunca, es importante que la población adulto mayor vaya a los centros a vacunarse. El Ministerio de Salud Pública reconoce esto y apertura, no sé si vieron en los periódicos, sobre todo los digitales, que se aperturaron 266 centros de vacunación nuevos, sobre todo para que los adultos mayores vayan a completar su esquema de vacunación. Yo trabajo en el Centro Médico UCE y debo reconocer que en las últimas 2 semanas hemos tenido una cantidad de hospitalizaciones de alrededor de 6 a 7 pacientes. Ninguno de los pacientes ha meritado hospitalización en intensivo. Sin embargo, sí hemos tenido hospitalización en sala en pacientes que hemos tenido que solicitar medicamentos al programa de alto costo para que se le administre, lo cual para mí fue una grata sorpresa, ya que tenía cerca de 7 meses que no ingresaba nadie con coronavirus. De repente los ingresos aparecen y el ministerio está cubriendo a través del programa de alto costo y se entrega en el Robert Reed el medicamento sin ningún tipo de costo. Lo que quiere dejar dicho que aparentemente el ministerio proyectaba que este tipo de escenarios pudiera ocurrir a finales de año, como ya nosotros habíamos anunciado. Lamentablemente, la proyección es que enero y posiblemente mediados de febrero o finales de febrero, esa cantidad, si no aparece otra variante, tendremos coronavirus. Esa cantidad que usted señala, ¿es mucha o es poca? Lo que pasa es que comparado con momentos anteriores, es una cifra relativamente baja. El problema es que sí se está dando el mismo patrón que en otros países. Okay. La hospitalización del pacientito que tuve, el último paciente, era un paciente de 83 años. Entonces el paciente tenía un cuadro febril sostenido, un paciente que no tenía su esquema de vacunación completo, y entonces por tal razón la realidad es que uno percibe todavía que esa población todavía está en riesgo. ¿Qué porcentaje dijo usted que aparecía en los Estados Unidos como con alguna base? 97% de la población. Eso quiere decir que si nos acogemos al sistema de vacunación de la República Dominicana, pudiéramos tener, aunque no hayamos identificado esa cifra, una cifra sobre 80-90%. Sí, es muy probable. Creo que sí, que esa es la realidad. Aún personas que han dicho, a mí no me dio coronavirus nunca, la realidad es que le pudo haber dado de manera sintomática. Pero aquí, repito, lo más interesante es que si bien así como observé ese paciente en el Centro Médico UCE que tuve que ingresar, tuve que visualizar a un paciente de menor edad, menos de 60 años, que lo vi en una emergencia de un hospital en el cual laboro también, y cuando fui a ese hospital a evaluarlo, el paciente tenía datos de neumonía en un pulmón. Cuando lo evalúo, la diferencia fue que mientras el señor de 83 años lo único que tenía era fiebre por 3 días sostenida y por eso tuvimos que ponerle el medicamento, este paciente con cerca de 60 años tenía una neumonía en el pulmón derecho. Y cuando evaluamos la diferencia es que ese paciente de menos de 60 no había utilizado ni una sola dosis de la vacuna. Era un paciente que no estaba inmunizado. Entonces se puede apreciar desde el punto de vista clínico la diferencia entre un paciente inmunizado y un paciente que no está inmunizado. Su recomendación final es que la gente se vacune con la vacuna que hay disponible. Claro que sí. Se sabe que un esquema completo confiere protección contra formas graves y muerte. Y repito, las edades de hospitalización y de muerte en otras partes del mundo se están observando entre 70 y 80 años. La otra forma que no podemos olvidar es que en Estados Unidos se están hospitalizando de 23,000 a 25,000 personas por semana.
Y no olvidemos que ya esto era algo que lo veíamos venir con la llegada de nuestros dominicanos en territorio norteamericano. Doctor, en este 2024, en términos médicos, clínicos, ¿se puede uno tener una idea, de acuerdo a la característica de nuestro país, de la cantidad de enfermedades infecciosas? O sea, si va a ser un año con este tema. Mira, lo que pasa es que el año pasado vimos varias cosas. Lo primero que vimos fue, primero que nada, circulando un serotipo de dengue que teníamos cerca de 5 a 6 años que no teníamos en territorio dominicano y que observamos un incremento de casos. El Ministerio de Salud Pública tiene que visualizar si vamos a tener algún tipo de serotipo diferente al que tuvimos este año y la posibilidad de que tengamos algún incremento en los casos de dengue. Número 2, vamos a iniciar el año con cuadros respiratorios. Eso es lo único que yo te puedo decir. Porque con esta nueva subvariante que tenemos, la cantidad de casos, todo el mundo ha visto que dura de 3 a 4 meses y posteriormente los casos caen. ¿Cuál es el problema? El problema es que la aparición de esta subvariante lo único que nos dice es que el coronavirus no deja de replicarse, que el coronavirus no deja de mutar y que así como estamos observando esta subvariante en este momento, en un futuro pudiéramos tener la presencia de otra subvariante la cual aparezca. Hemos tenido la suerte de que esta subvariante predominante es derivada de Omicron y que vimos con Omicron, con las subvariantes de Omicron, que era mucho más contagiosa, pero que no producía tanta mortalidad. Si tú me preguntas qué pudiéramos esperar en República Dominicana, las enfermedades que tenemos siempre. Reconocer que cuando inicia la temporada ciclónica, todas las enfermedades vinculadas a las precipitaciones, a las lluvias, etcétera, de nuevo van a resurgir. En la República Dominicana, yo lo he dicho, la mayoría de los programas que yo he ido a hablar de dengue, de procesos respiratorios, de procesos gastrointestinales, son cuadros muy cíclicos en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos un clima que se mantiene muy estático o muy similar durante todo el año. Este no aparenta ser un año de sequía, sino que posiblemente va a continuar con grandes precipitaciones y a eso debemos de estar preparados. Saber que siempre tenemos una población más susceptible o vulnerable que otras, tanto a problemas, repito, de hacinamiento, etcétera, así como más vulnerable a procesos respiratorios. El año cerró con lluvia e inició con lluvia. Exactamente. Doctor, se dijo en principio que con el proceso del COVID se había descuidado algunos aspectos de vacunación regulares en el sistema del país. Wow. ¿Hemos podido restablecer ese ritmo para otras enfermedades que también afectan a la población? Wow. Mire, realmente yo creo que ese es el tema más importante de todo lo que ha sido el año anterior. El 2023 estuvo marcado, como dicen por ahí, con la palabra del año que fue polarización. Se llegaron a dos extremos. Personas que cumplieron el proceso de vacunación y otras que no lo cumplieron para nada. La realidad es que en todas partes del mundo estamos observando la aparición de enfermedades que estaban erradicadas. Territorios que tenían más de 20 años y algunas enfermedades entonces ha comenzado a aparecer nueva vez. El Ministerio de Salud Pública ha tratado de hacer campañas y creo que hemos llegado a ciertos valores que brindan cierto grado de seguridad. Pero hay que decir que enfermedades como sarampión, poliomielitis, son enfermedades que necesitan que el porcentaje de la población vacunada para hablar de protección supere el 95%. Yo entiendo que se está trabajando con miras a llegar a esta cifra, pero entiendo que los antivacunas han hecho una campaña tan destructiva y tan agresiva que han logrado que las personas que vacunaban a sus niños de manera regular en este momento quizás tengan miedo. Anteriormente, que era lo que preguntábamos, no se morían gente de infarto, inmediatamente se murió un joven de infarto. Todo el mundo decía, posiblemente eso era que usaba cocaína. Entonces han cambiado el uso de sustancias prohibidas por decir que la vacuna. Y la realidad es que los infartos son la primera causa de muerte en el mundo. La primera. Entonces han querido decir que antes la gente no se moría de infarto, que fue después de la vacuna, cuando es mentira. La vacuna del coronavirus se sabe que produce protección o que presenta protección frente a todo el daño que produce el coronavirus. Lo extraño es que muchas veces gente que cree eso fueron vacunadas cuando eran niños. Claro, eso es justamente lo que estamos diciendo. Y llegaron a ser adultos sanos. Claro. Y era lo que estamos mencionando. Creo que si alguien me pregunta, porque hay mucha gente que en redes sociales, cada vez que se sube un cortecito o algo como esto, lo primero que comienzan a decir es que papá Dios me la tiene guardada por allá arriba. Yo hablando de que la gente se inyecte ese veneno. Y la realidad es que yo le digo a estas personas, creo que deben tener cuidado.
porque la realidad es que si algo identifica al dominicano y a la dominicana, es que muestra con orgullo esa tarjeta de vacunación y lo dice, mis hijos tienen todas sus vacunas. Y eso era algo que el dominicano y la dominicana mostraban con orgullo, no solamente a los cercanos, sino al mundo. Y señores, hay que decir que en Nueva York, una de las ciudades que todo el mundo sabe que tiene mayor cantidad de ingresos, apareció un caso de poliomielitis. 22 años después de no haber tenido un caso de polio, aparece un caso de esta enfermedad en territorio norteamericano, específicamente en la ciudad de Nueva York, y eso se debió justamente a la caída de los índices de vacunación contra esta enfermedad. Señores, la mayoría de estas enfermedades la vacuna es gratuita, las vacunas son seguras, y repito, si alguien le metió miedo sobre la vacuna del coronavirus que se desarrolló muy rápido, está bien, no se aplique la del coronavirus, pero no condene a sus hijos a padecer alguna enfermedad prevenible por vacuna que pudiera provocar mortalidad. Los grandes retos que tiene la República Dominicana por delante, sobre todo en este 2024, en términos de salud. Mira, yo creo que uno de los grandes peligros que existe en este momento, como estaban diciendo, es justamente lograr que la desinformación no le gane a la información real, precisa y veraz. Entiendo que hay que generar algún espacio donde la cordura pueda primar y donde justamente ejemplos como el que acabo de mencionar, de que usted hace 1000 años que no ve una persona con polio, o generaciones de médicos que no han visto un caso de sarampión, se mantengan en territorio dominicano. Hay que saber que todo lo que se hace, este tipo de llamados y alertas, la mayoría de la gente entiende que son sobresaltos o que es para desviar la atención. Señores, la salud es lo más importante que tiene cada ser humano. Doctor, usted ha mencionado el caso de New York. Gracias. Y quiero que concluyamos con este cafecito San Domingo. Salud, salud, doctor. Gracias. Esa es como la vacuna mañanera. Amén. Le quería decir, usted ha mencionado el caso de Nueva York, pero ocurre que estamos en un mundo que cada vez trasiega más personas. La gente sí, claro. Intercambia, se va de un sitio a otro. Bueno, justamente este año cerramos una visita de 10 millones de personas, es decir, que hemos traído un visitante y por cada miembro dominicano. Es decir, eso quiere decir que viene gente de todas partes del mundo y posiblemente gente con todo tipo de virus, con cosas nuevas, con cosas que ya hemos superado, pero alguien viene con ella. ¿Cuál es el riesgo o cuáles serían las prevenciones que tendríamos que tener en esa intensidad de tráfico? Y sobre todo, que se quiere que venga más personas. Ahora hay que imponerse las nuevas metas para que venga más gente, ¿no? Yo creo que su análisis es excelente y creo que realmente eso lo único que le dice a las autoridades es que la puerta de entrada de estas enfermedades que anteriormente era a fin de año se mantiene durante todo el año justamente por la llegada de estos nacionales, y entiendo que la responsabilidad del sector turístico se incrementa. Porque no es solamente mostrar una buena cara al turista, sino también que todas esas personas, desde la persona que los recibe en el aeropuerto hasta quien le arregla la habitación, pasando por el equipo de animación que les sirve los tragos, la gente en recepción, tienen que estar completamente vacunados. Y justamente firmarse un gran acuerdo. ¿Por qué? Porque el problema es que la mayoría de esos turistas que llegan a nuestros hoteles, todo incluido, donde generalmente es un espacio donde esas personas están recluidas en un espacio de diversión, en raras ocasiones salen a las comunidades. Sin embargo, esas personas que laboran en el hotel pudieran vivir hasta en la Romana y se integran a la comunidad. Entonces, esas personas de esos hoteles deberían tener su esquema de vacunación completo para disminuir el riesgo de que tomen algo en su ambiente laboral y lo puedan llevar a la comunidad. Bueno, gracias Héctor Balcácer, médico infectólogo internista. Verdad, siempre será un grato placer tenerla a ustedes para transmitir sus conocimientos a la población dominicana. A ustedes sigan en sintonía con nosotros, que en breve tenemos más contenido para todos ustedes.